Y ahora vamos a dar pase a nuestro segmento psicológico, donde vamos a hablar sobre el tema de la educación con amor con la psicóloga Fanny León Núñez de la clínica Excelentemente, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, psicóloga? Buenos días, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muy buenos días, encantada de poder estar con ustedes. Bien, hoy día vamos a hablar sobre lo que es educación con amor. Ya te tenemos ahí en pantalla, bienvenida al programa, psicóloga Fanny León. Muchas Díganos, gracias. por favor, ahorita sabemos que ya se ha vuelto a la presencialidad, pero quizás también hay un problema en cuestión a cómo los niños se están adaptando a esto, porque sabemos que también hay muchos niños que es la primera vez que están yendo al colegio, incluso que están teniendo la comunicación con otros niños, ¿no? Más o menos como, para poder darle un contexto a este regreso a clases, ¿cómo ha visto todo este tema? ¿Considera que los niños van a poder adaptarse poco a poco o también necesitan ayuda de los padres para que justamente este proceso no sea tan agresivo, digamos? Bueno, de cierta manera, este tema del regreso a clases es un evento bastante importante para la vida de nuestros hijos. Bueno, nosotros como Clínica Excelentemente, siempre preocupados también por la salud mental y emocional de nuestros pequeños, siempre estamos a la vanguardia de toda esta situación que se vive. En cierta manera, pues yo trabajo varios años ya en el sector educativo. Y este evento no había sido tan complicado como este año, tal vez, que la adaptación para nuestros pequeños está siendo un poco complicada, un poco difícil. Pero dentro de todo, vamos a ver que como cualquier situación es un proceso que se vive y es una trilogía como, con la que se trabaja, ¿no? Trabajamos docentes, padres de familia y nuestros pequeños. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte y de pronto vemos ciertas situaciones, ciertos eventos en los que podamos intervenir de una manera positiva y sobre todo con amor, como el tema de hoy, es bastante bueno saber que este proceso no va a durar mucho tiempo y va a ser bastante adaptativo para nuestros niños. Esperemos que así se lleve a cabo, ¿no? Que finalmente los padres, tanto como los padres, los tutores, como usted bien lo ha dicho, es una trilogía para que así los niños puedan adaptarse a esta nueva realidad, porque también para algunos de ellos debe ser muy molesto tener que utilizar la mascarilla en el salón de clases, porque se lo quitan, se lo mueven, incluso lo intercambian. Entonces ya son cosas que sabemos cómo son los niños y poco a poco pues van a poder adaptarse a esta nueva realidad. Y coménteme, psicóloga, entonces, en este tema específico que es la educación con amor, ¿cuáles son los pasos o los primeros pasos que tienen que dar los padres para poder educar, digamos, a sus hijos, o en qué situación aplicaría la educación con amor? Bueno, de cierta manera, vamos a hablar de educación con amor siempre y cuando tengamos en cuenta qué es el amor para nosotros. Desde ahí ya tenemos que partir para saber de qué manera voy a educar, porque todos tenemos diferentes lenguajes del amor y en ese entonces pues vamos a ir viendo de qué manera yo puedo conceptualizar el amor para mí y cómo puedo dárselo a mis hijos. En este sentido, pues vamos a ver que el amor es una construcción y como toda construcción va a tener bloques, ¿no? Y tenemos que poner una base firme para nuestros niños, para que ellos puedan desarrollarse con autonomía, con seguridad, con confianza, para su desarrollo óptimo, ya sea en el área cognitiva y también en el área emocional, que es muy importante, ¿no? También es importante saber que nuestros papitos, en este caso, tienen que estar emocionalmente tranquilos, tienen que estar emocionalmente bien, porque ¿qué pasa? Hay un tema muy importante que se llama, ¿no? Padres estresados, hijos ansiosos. Y eso de cierta manera repercute en la educación emocional de nuestros hijos, porque si bien es cierto, siempre vamos a desear que nuestros niños se desarrollen de la mejor manera dentro de las aulas o en casita, pero si nosotros como papitos no sembramos la semillita del amor, de la educación con amor en casita, pues vamos a ir viendo que nuestros hijos no van a tener un desarrollo tan óptimo como el que se quiere, ¿no? Y bueno, a los papitos siempre les digo, cerramos un momentito nuestros ojitos y nos ponemos a pensar, ¿qué quiero para mis hijos de aquí a 10 años, a 20 años? ¿Cómo lo veo? ¿No? Entonces, muchos papitos van a decir, lo veo con autonomía, independiente, estudiando, trabajando, ¿no? De cierta manera, siempre lo vemos también emocionalmente estables, bien, que puedan desarrollar sus cuestiones emocionales y puedan gestionarlo de la mejor manera.
Entonces, en ese aspecto, vamos viendo con nuestros papitos y diciéndoles que debemos instalar un gimnasio en casa. Como todo gimnasio, tal vez en el ámbito ya pues de entrenar nuestros cuerpos, ¿no? Vamos a ir viendo también que debemos entrenar nuestras emociones, debemos entrenar la personalidad, este desarrollo de nuestros hijos. Entonces, es muy importante ver ciertas características, ¿no? Y hay secretos para esta educación con amor y hoy día pues lo vamos a ir viendo, ¿no? El primer secreto es y tiene que ser conocer a nuestro hijo. ¿Cuánto conocemos a nuestro hijo? ¿Cuánto sabemos de pronto su color favorito, la música favorita que ellos tienen? ¿Quién es el mejor amigo en el aula? ¿Cómo se llaman los docentes que los enseñan de pronto? Nos cuesta un poquito acercarnos a nuestros hijos porque vivimos en un ambiente muy estresado y es difícil estar en una sociedad donde a los niños no se les comprenda, no se les puede entender la realidad en la que viven. En este tiempo, vale ya decirlo, que es muy difícil ser niño porque vivimos en una sociedad incomprendida para ellos, ¿no? No comprenden muchas veces los papitos la realidad que viven sus hijos dentro de las aulas o en casita, ¿no? Entonces, el conocer a nuestro hijo va a ser la primera clave para nosotros para poder acercarnos, entrar en contacto con ellos. Y es importante también establecer ciertas normas, ciertos límites en casa, porque vale decir que es muy bueno conocer a nuestros hijos, pero más allá de eso, cuán permisivo estoy siendo con ellos, en lo que quieren, en lo que desean, ¿no? Entonces es importante también las normas y los límites que se deben poner en casa. La clave número 2 es respetar su forma de ser, aceptarlo íntegramente, porque nuestro hijo Juanito de 5 años no puede ser el mismo que es Pedrito de 10 años, ¿verdad? Entonces son personalidades diferentes, son caracteres diferentes, entonces en ese sentido vamos a ir viendo también que cada uno es diferente y hay que aceptarlo de la manera íntegra con el que son nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, la tercera clave es emplear muchos sentidos del afecto, acercarnos a nuestros hijos, darle la confianza, el amor que ellos necesitan para poder expresar todas las emociones, todo lo que sienten y de pronto las situaciones en las que viven dentro de las aulas o en casita, de pronto en las situaciones en las que se encuentran en ese momento, ¿no? Entonces, es muy válido el afecto es importante para que ellos puedan de pronto expresarse, ¿no? Entonces es muy importante que nuestros papitos siempre se puedan poner a la altura de ellos, agacharse un poquito y conversar con ellos, ¿no? Preguntarles qué les pasa, cómo se sienten, qué les gustaría o qué no les gusta, ¿no? Entonces ese afecto no solo viene del contacto físico, sino con nuestras palabras también podemos dar mucho afecto, ¿no? Siempre recordar a nuestros hijos cuánto los amamos y cuán importantes son para nosotros, ¿no? De pronto no responsabilizarlos por las cosas que nos pueden estar sucediendo, ¿no? Bueno, en este sentido es muy importante mostrar el afecto emocional para nuestros hijos. Ahora también generar cierta comunicación asertiva con nuestros hijos. La comunicación asertiva, válgase decir que es el contacto verbal que vamos a tener con nuestros hijos y poder ponernos a la altura de ellos, poder escucharlos, poder poner nuestra postura adecuada para que nuestro niño pueda sentir que nosotros le estamos prestando toda la atención debida, ¿no? Ahora, lo otro, ¿no? La quinta clave es tener mucho sentido del humor. De pronto en casita sucede que nuestros hijos pues están divirtiéndose, jugando, ¿no? Y nosotros lo vemos tal vez como adultos como algo tonto, como algo innecesario, muchas veces mencionan los papitos, pero de cierta manera
Eso es lo que le va a ayudar a tu hijo poder desarrollar y poder formar su personalidad. Entonces, cuán importante va a ser el sentido del humor que yo le voy a dar a las cosas, poder preguntarle a mi hijo o a mi hija, ¿no? Decirle, bueno, en cierta manera, ¿de qué se trata este juego? ¿No? Preguntárselo a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo te ayudo? ¿O qué reglas tiene este juego? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que no vale? Es como así nos entienden nuestros hijos, ¿no? Entonces, esas, bueno, hay muchas más, pero esas son las claves más importantes que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de educar a nuestros hijos. Y recapitulando, serían cinco, ¿no es cierto? La primera que nos mencionabas, bueno, que era prácticamente poder escucharlos, aceptarlos como son. También estaba lo que era poder escucharlos. También nos decías, a ver si me ayudas a completarlo, las otras cinco que teníamos. Claro, conocer a nuestros Conocer a nuestros hijos, hijos, que es la ¿no? Lo principal. más importante es lo primero que debemos. Claro, conocer a nuestros hijos, también poder escucharlos, aceptarlos como son, justamente. También nos hablabas de que puedan, pues los padres, no ver, bueno, jugar, que haya todo un sentido del humor en el hogar para que no todo sea muy, muy frío, quizás, ¿no? Y dime, psicóloga, ¿qué podrían hacer los padres que quizás en su momento no construyeron esto, ¿no? Porque se puede saber que esto es un proceso muy largo y se tiene que construir, pues, a través de los años, como bien te decía, del tiempo, pues como bien sabemos, es un proceso que a partir, no sé, desde los 5 años tienen que estar tratando de generar esa confianza incluso para que los niños se sientan muy cómodos con ellos. Pero ¿qué pasa con los padres que no lo generaron y de repente ya tienen a un niño de 12 años que no tiene esta apertura con sus padres? ¿Qué podrían hacer en este caso los papás para que, bueno, ahora que están, digamos, a tiempo, a sus 12 años, poder cambiar su comportamiento, su actitud? Claro, es bastante importante darnos cuenta que la base de todo esto va a ser en la niñez, pero decirle a los papitos que tal vez ya tenemos hijos en la pubertad o en la adolescencia, que estamos a tiempo de poder trabajar con ellos, de poder darles la seguridad y la integridad que ellos necesitan, ¿no? Partiendo desde el amor, desde la educación en el amor, ¿no? Abrir nuestro corazón para nuestros hijos y hacerles ver que todo lo que nosotros deseamos para ellos es lo que nosotros realmente quisiéramos que ellos vivan, pero también saber escuchar lo que realmente ellos desean, ¿no? ¿Qué es lo que desea mi hijo? ¿Qué es lo que desea mi hija? Darle esa tranquilidad, esa estabilidad emocional que mi hijo necesita, al menos tomarme al día un momento de 30 minutos o una hora para poder conocer un poco más a mi hijo, conocer las actividades que hizo durante el día, ¿no? Preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que le sucedió? ¿Qué es lo que no? Qué es lo que le gustaría que suceda, ¿no? Pero también establecer cierto vínculo de confianza con nuestros hijos, porque podamos decirlo, ¿no? Nuestro hijo puede estar en peligro y nosotros como papitos no lo sabemos. Entonces, eso es un arduo trabajo, ya que en la niñez de pronto no hemos podido intervenir de la manera más adecuada. Estamos a tiempo, pero ya es un doble trabajo que tenemos que hacer. Así es que cansarnos o decir, bueno, ya no hay nada que hacer. No, en realidad hay mucho que hacer, nada más que te falta conocer, ¿no? Nosotros en sesiones de terapia, siempre que los adolescentes pasan a la sesión, la primera intervención es con ellos y después con los papitos, porque mucho de lo que los papitos nos dicen, el joven o la señorita no lo siente, no está de acuerdo, ¿no? Entonces, cuán importante es saber escuchar a nuestros hijos, saberles hacer llegar el amor que nosotros tenemos para ellos y lo que deseamos para ellos, y de ahí vamos a ver si realmente coincide con lo que yo quiero para mi hijo y con lo que él quiere en realidad para él o ella misma, ¿no? Entonces, no hay inconveniente en ese caso, pero sí necesitamos una guía, una ayuda para nosotros poder conducir de manera adecuada, tal vez a nuestros hijos, obviamente respetando su integridad, su autonomía o su privacidad de repente, ¿no? Y bueno, es importante también decirlo, vamos a ver el hogar.
como un lugar a donde nosotros debemos llegar y debe ser nuestra estabilidad, nuestra tranquilidad. De eso se trata. Ese es el ambiente que yo debo darle a mi hijo, ¿no? Si, bueno, mi hijo está viniendo, mi hija está viniendo de cualquier otro lugar y llega a casa y realmente en este lugar solo hay de pronto maltrato o de pronto hay situaciones erróneas, negativas, ahí vamos a hacer que no, nuestro hijo no se abra completamente, ¿no? Entonces es importante educarles desde el amor, poder aperturar nuestro corazón y hacer que nuestros hijos aperturen el suyo y entrar en un vínculo con ellos para poder conocerlos un poquito más y conocer de la etapa en la que están viviendo. Claro, como bien has mencionado, pues es importante que los padres pues generen todo este ambiente social en donde los hijos también se sientan cómodos, tampoco llegando al punto de poder sobrepasarse, ¿no? Porque aquí en toda familia y en todas las personas pues existen límites, ¿no? Límites de confianza, que eso también es importante poder establecerlos en casa. Y coméntame, ¿qué deberían hacer los papás en este caso, para poder ellos establecer estos vínculos de confianza, digamos, ¿no? Porque sabemos que empieza la educación con amor, pero también existen los vínculos de confianza porque llega un punto a veces cuando los niños ya llegan a la adolescencia en la que dejan de confiar en sus padres, ¿no? A veces por insistencia de los mismos compañeros o porque, en fin, mil factores, ¿no? Porque bien sabemos que también, digamos, anteriormente, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, no se hablaba de lo que era el cyberbullying, pero ahora existe el cyberbullying. Entonces es una situación complicada para los niños porque también afecta toda la línea del hogar, ¿no? Que puede tener un buen hogar, pero a veces los malos hogares de los otros niños puede afectar finalmente al niño que está pues en un hogar que es comprensivo y todo esto a causa de temas y problemas como relacionados a lo que es el cyberbullying. ¿Qué recomendaciones le podría dar a esos padres? Porque ahí hay varios que ya han estado quizás con esas dudas, ¿no? Porque es un tema tan delicado también que se tiene que tratar, digamos, con pinzas. Claro que sí, ¿no? De cierto modo, como usted menciona, esta nueva era, esta nueva situación a la que nosotros nos hemos visto inmersos, es decir, nuestros niños ahora están a la vanguardia de la tecnología. Entonces, por ese sentido, nuestros papitos de pronto están muy preocupados, ¿no? Y es entendible porque estamos conociendo otra situación, otra realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante formar a nuestros hijos en seguridad, en autoestima, ¿no? Porque vamos a decir a nuestros hijos siempre defiende, te responde, ¿no? Y no siempre esa va a ser la solución, sino que nuestro niño o nuestra niña también pueda entender que esta situación va a ocurrir, en algún momento va a ocurrir, y cómo estar preparado de pronto para poder afrontar esta situación es muy importante. Entonces, el trabajo de nuestros papitos es encontrar técnicas, métodos y estrategias para que nuestros niños puedan hacer frente a estas situaciones. Por ejemplo, como ya lo venía diciendo, mucho es conocer a nuestros hijos. Tal vez hay algo en ellos que no lo están demostrando, que no lo están diciendo, pero tal vez otras personas ya lo vieron, ya lo conocieron. ¿Y qué pasa? Los juzgan, los etiquetan y desde ahí empiezan las burlas y el cyberbullying al que le llamamos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a ir dando a nuestros hijos las estrategias de defensa en este caso y de poder mencionarles, ¿no? Que cuando un amigo de pronto empieza a hacer este acto del cyberbullying, siempre es bueno ponerle frente y decirle, pues no, tal vez qué es lo que le sucede o cuál ha sido la situación que le molesta o le incomoda. En ese aspecto ya estamos viendo la expresión, ¿no? El saber expresarse. Entonces a nuestros hijos en casa, entrenarlos en ese sentido, ¿no? En poder expresarse, por ejemplo, estamos en la comida, estamos tomando el desayuno, estamos en la cena, y siempre es importante poder dialogar, conversar, qué opinan, qué piensan, exprésense tal cual sienten, si tal vez en algún sentido nosotros como papitos podemos corregir esa expresión de nuestros hijos, ahí sí nosotros podemos intervenir, ¿no? Pero mientras tanto dejemos que nuestros hijos hablen, se expresen de la manera en la que ellos necesiten en ese momento. Después nosotros vamos regulando y gestionando toda esta
situación, ¿verdad? Y es muy importante abrir una mesa de diálogo al menos 1 o 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en la semana, poder registrarlo, ¿no? En un cuaderno, en una hoja, y el día que haya junta de familia, reunión, mesa de diálogo familiar, lo exponemos y ahí todos encontramos técnicas y métodos para poder resolver, ¿no? A veces acostumbramos a nuestros hijos que todo papá y mamá lo resuelve. ¿Y qué pasa en el colegio? ¿No? Esperamos, nuestros niños esperan que la docente, que el coordinador, la coordinadora, la psicóloga, el psicólogo lo pueda resolver y dentro de eso él pues no hace mucho, ¿no? Y es porque en casa le enseñamos a nuestros hijos a que todo lo podemos hacer por ellos. Los creemos tan incapaces de que ellos puedan resolver sus propios conflictos. Entonces, en ese sentido, darles la confianza de expresarse, de poder medir lo que dicen y poder pensar antes de actuar, ¿no? Entonces, eso sería una de las cosas importantes que se puede hacer. Luego también es importante hacer el juego de roles en casa, ¿no? A ver que el hermano tal vez se ponga en el lugar de la hermana, papá en el lugar de mamá, y poder ver la situación en la que vive, en la situación tal vez que le incomoda, que no se siente bien en esa situación, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan comprender la realidad de las otras personas. Como yo vivo tranquilo, como yo vivo en un ambiente sano, no conozco tal vez la realidad de otros hogares. Entonces sucede que juzgo, ¿no? Tal pequeño, tal niña está comportándose así, es malo, ya lo etiquetamos de esa manera, ¿no? Y eso también sucede con los docentes, a veces no conocen la realidad en la que viven nuestros niños, porque valga decir que los niños que hacen el cyberbullying necesariamente pues necesitan mucha ayuda psicológica y mucha intervención de los padres, porque no es positivo lo que están haciendo, ¿no? Y el niño que tal vez lo tolera también es válido decir que hay algo que nos está llamando la atención. Es una alerta para nosotros poder decir, de alguna manera tengo que aprender a intervenir, ¿no? Y qué mejor si te inclinas tal vez con un profesional de la salud mental para poder ayudarte, para poder encontrar técnicas, métodos, estrategias para poder intervenir en esta situación, ¿no? Sí, siempre, de hecho, este es un tema bien delicado que los padres quieren saber cómo poder manejarlo, porque todo tiene que ver, como bien dices, es todo una unión, es como si fuera una pirámide de segmentos y todo empieza justamente con la educación con amor, ¿no? Para que se generen estos puentes de confianza y así los niños tengan justamente digamos, un lugar donde poder expresar todas sus molestias que puedan estar teniendo en el colegio. ¿Y cuáles serían las últimas recomendaciones que podrías brindar a los padres sobre lo que es el tema de la educación con amor? Bueno, en cierto modo, ya para tal vez finalizar este tema que realmente es muy amplio, ¿no? Vamos a basarnos, vamos a encontrar estrategias, métodos todavía en el camino, ¿no? Pero es muy importante decirles a los papitos que ayudemos a nuestros niños a expresar sus emociones y después de esto poder ayudarlos a gestionar, a encaminar cada una de esas emociones, ¿no? Como yo siempre les menciono a mis pequeños y a mis papitos, hay tiempo para reír, para llorar, para enojarnos y es validar nuestras emociones, saber escuchar a nuestros hijos y decirle pues de pronto, ¿no? Mi amor, yo entiendo cómo te sientes en este momento, ¿no? Pero lo que no está bien de pronto es la conducta que estás omitiendo en este momento, ¿no? Entonces, de cierto modo ya validas la emoción, pero le das a entender que la conducta no es positiva, ¿no? Y siempre a los papitos recomendarlos que no condenemos a nuestros hijos cuando hacen tal vez algo negativo o algo que no está dentro de las reglas del hogar, sino que veamos las actitudes con las que nosotros podamos entender todo ello, ¿no? Entonces, en realidad el niño no está mal,
Lo que está mal es la conducta que está emitiendo en ese momento. Y saber, pues de pronto, la situación, qué es lo que sucedió. Saber escuchar atentamente a nuestros hijos y saber entender lo que ellos sienten en ese momento, ¿no? Porque si papá o mamá se altera inmediatamente de las cosas que está haciendo el hijo o la hija, pues vamos a ver que no estamos dando la mejor intervención. Hacemos que nuestros hijos empiecen a atemorizar, a tener miedo. ¿Y qué pasa cuando hay miedo y nuestro hijo hizo algo? Empieza a mentir. Psicóloga, mi hijo miente mucho, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿No? Muchas veces los papitos mencionan, y es que realmente hay mucho que trabajar en ustedes, primero como papitos, antes de poder intervenir en nuestros hijos, ¿no? Ahora lo otro es pues darnos cuenta que nuestros hijos son el espejo de nosotros como papitos, ¿no? Ser muy coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Es un ejemplo bastante significativo el poder decir, por ejemplo, si nuestros hijos están jugando o están de alguna manera peleando, tal vez, si yo grito inmediatamente y digo, Aldo, ¿qué pasa? ¿No? Y me empiezo a alterar, ¿cómo le enseño a mi hijo que esa no es la manera de reaccionar? ¿Cómo le digo que de pronto no hagan eso, no? Entonces, mucho tiene que ver el ejemplo que los papitos puedan dar a los hijos en diferentes situaciones, ya sea en el hogar, en el colegio, en los lugares públicos, porque ya es una doble labor ser papá y ser pues de pronto el ejemplo que quiero darle a mi hijo, ¿verdad? Es un trabajo muy arduo, la verdad. Muchas gracias, psicóloga, por este interesante tema. La verdad, esto va a servir a que los papis puedan establecer esos lazos de confianza que se necesitan en todos los hogares. Muchas gracias, hasta la próxima. Así es, gracias a ustedes, muchas gracias.